Buenas noches, amigas, amigos y amigues. Aquí estamos en el Búnker de la Libertad, una vez más, transmitiendo a través de Asturias Televisión, la televisión libre y maravillosa. Y aquí estamos, pues eso, protegidos de las fuerzas del mal, siempre lo digo, pero es que es así, claro. Fuerzas del mal, del lado oscuro, de grupos satanistas que andan por ahí, etcétera. Y estamos para hablar de la actualidad con libertad, con absoluta libertad. Puede que haya otra emisora en Singapur tan libre, pero más que esta no la hay en el mundo. Y están, como siempre, 4 miembros de la Resistencia. Tenemos una nueva incorporación, vamos a empezar por ella, que es de allá para acá, Laura Arias, que es politóloga y abogada. Hola, Laura, bienvenida. Gracias, Javier. Sofía Fernández Peña, que es técnico en protocolo, ya la conocéis. Hola, Sofía. Buenas noches, Javier. Seguimos la ronda. Ana Ardison, que es profesora de alemán. Hola, Ana. Guten Abend. Muy bien. Políglotas, ya me desborda. Y Francisco Javier Larrea, que es abogado. Hola, Francisco. Hola, Javier, y como siempre, bien hallado y mejor acompañado. Muy bien, sin duda, es verdad. Bueno, pues nada, vamos sin más, porque el tiempo apremia y antes que nos caiga un misil, una GBU, estas bombas terroríficas de racimo y estas cosas que cada día perfeccionan más. Siempre los hijos de las tinieblas avanzan más que los hijos de la luz, y claro. Y nosotros encima somos hijos de la luz metidos en un búnker de tinieblas. Bueno, en fin, no me enrollo. Temas a comentar. Evidentemente el fallecimiento de Plácido Arango, de don Plácido Arango, empresario mexicano, mexicano, fue presidente durante muchos años de la Fundación Princesa de Asturias, mecenas, una persona de una generosidad extraordinaria y, como corresponde a las personas generosas, insultado habitualmente por los progresistas, ¿no? Porque decían que, claro, dona cuadros porque así vaya negocio, ¿no? Yo no veo negocio de donar propiedades, pero en fin, es el sino de las personas generosas ser perseguido por los miserables. Así que, ¿qué os parece, qué os ha parecido el fallecimiento de Plácido Arango? Hombre, pues es una gran pérdida, ¿no? Desde luego es normal que ahora esté, bueno, pues ocupando todas las portadas y que sea un tema de importancia en la actualidad, porque ha hecho mucho por Asturias y ha hecho una donación sin precedentes al Museo de Bellas Artes que tenemos en Oviedo. Bueno, no solo ha hecho por Asturias en las donaciones, sino que además tenía empresas, creó riqueza, daba empleos. Muy bien. Pagó y además yo creo que los que critican las donaciones jamás han donado, porque cuando tú donas, en el caso de que te desgraben el 75%, entonces sí. No tiene ningún sentido, son gente que nunca ha donado, entonces como no saben cómo va. Tienen tendencia a robar los que critican las donaciones. Javier, discrepo un poco, aparte de que, bueno, falleció lo que se decía siempre un prócer, un mecenas, pero lo que te decía, como empezaste, por el mito cultural. Había Plácido Arango dona cuadros al Museo de Bellas Artes de Asturias. Salvo pequeños grupos, todos fueron alabanzas, loas y medalla de Asturias. En cambio, sí que al contrario, Amancio Ortega, que en vez de donar cultura, dona equipos sanitarios por igual o más valor que los cuadros. Ese sí que fue, bueno, injuriado, calumniado, que vayan a por él y tal. ¿Por qué? Porque salva el mito de la izquierda, de la cultura. Tú donas cultura, parece bien. Donas aparatos, tal, incluso de más valor, ya te buscan las cosquillas por otro lado. Una galería de exposición y se podemos decir cualquier barbaridad. Exacto. Sí. Cuadros ahí, cultura. Hombre, es cultura, amigo. Exacto, sí. Y llama la atención eso de que teníamos que estar todos diciendo gracias, y es gracias si donas cuadros, vamos a por ti si donas un equipo médico. Es que vivimos en un universo maltusiano. Está, desde el mundo progresista, que es el que manda, está todo dirigido hacia reducir la población. Desde el Club de Roma de los años 60, el maltusianismo, y eso se ve en aborto, eutanasia, bla, va por ahí. No, siempre hay disculpas, pero la clave es que hay un programa maltusiano clarísimo. Y entonces, como se te ocurra por donar aparatos que salven vidas, eres un miserable, porque que la gente la palme, claro, para que seamos menos. Y luego está la cultura, que lo tienen como un tótem, como un mito. Que es, si es en aras de la cultura, todo vale. Yo
quisiera recordar... Laura, perdona. ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? No, no es solo cultura. o sea, Estrénate con un bombazo. No, precisamente quería poner en valor que no es solo cultura, Palacio de Nango. O sea, tiene premios de responsabilidad social corporativa por toda Sudamérica, programas que pusieron en valor a los discapacitados, tiene programas con la ONCE. O sea, fue una gran figura de retorno de la migración asturiana y no debe recordársele solo por las donaciones al museo, por patrono del Museo del Prado. O sea, era una figura muy completa, basada en el esfuerzo. Igual lo que molesta es que sea basado en el esfuerzo. No, pero era, Y en que Oviedo duda fue una cabe institución. que es lo de las donaciones es una parte sensible, pero una parte de todo lo que es. Él, ante todo, es, para mí, una persona solidaria. Y parece que hasta los hijos, sobre todo el hijo, que es Paco, tiene una fundación, la Fundación Aladina, que es fundamental para los niños con cáncer. ¿no? Hizo película, exacto. Entonces es el gen ese solidario el que merece el mayor de los respetos y admiración por parte de la población y de Asturias en particular. Yo Pues sí. añadiría que es un empresario o un ciudadano, por muy asturiano que sea su familia, americano en el sentido positivo. Esa dimensión social de las grandes fortunas, hombre, también la hay aquí. Por ejemplo, en Asturias tenemos la Fundación Massabiu, que son 2 o 3 fundaciones ya, que tiene una dimensión social, cultural, educativa, pero que no es muy frecuente. En cambio, es mucho más frecuente en América. Tienen más... Hombre, sí, tienen que esa idea que hay que devolver desde a la sociedad muchas cosas, ¿no? desde la Fundación Guggenheim, Rockefeller y tal, pero sobre todo, por la categoría social que da en la fundación y los atractivos fiscales, que aquí no existen. No solo, existen. siempre pones la tirita antes que la herida. Una fundación es una manera Sí. de hacer con tu dinero el bien de la manera que tú decides y no de la manera que los políticos deciden hacer con tu dinero. Por lo tanto, es totalmente legítimo y loable maravilloso. y todo eso, Y además pero- quisiera decir también que Plácido Arango nos hizo felices a todos los ovetenses con los VIPs. ¿Quién no ha merendado en los VIP alguna vez? ¿O ha ido a desayunar y se lo ha pasado? Fue maravilloso. Bueno, o el día que no tenías un poco el tarde, pan... lleva bueno, 6 meses. Aquí Starbucks. El Yupi. Mismo es Starbucks, deja de quejarte. Me confundí. El No, no, Yupi. el Pero Vips, bueno, el a Vips, ver, el y Vips. el Vips. Ah, no era. Bueno, pero el También es de Yupi, Inflastor. el Yupi era una copia del Vips. Y el sí, Vips, no era de él, era una a nosotros copia. nos llegó el Vips a través del Yupi. No, yo lo conocí, claro, en Madrid, ¿no? Madrid, Los VIPs. No, y que luego, bueno, es una persona que en realidad no nació aquí, o sea, es de origen No, no, salense, no. pero bueno, ese amor a sus orígenes y a acordarse de nosotros, que tampoco tendría ninguna obligación. O sea, yo creo que No, pero lo que demuestra su generosidad. completaba lo que decía Ana acertadamente. Cada uno hace con las donaciones, pero que por lo menos no te pongan trabas Ya. a hacer esa Bueno, hacer a ver, esa- porque aquí somos esa campeones, fundación, ¿eh? nuestros políticos son No, campeones pero en ponernos trabas en todo. en lo que dices tú, el giro copernicano, que supone que tú donas el dinero a donde quieres, no que te lo quite Que lo hagan los la políticos lo administración que pública quieren, y lo que destina a lo que primero quiere. lo primero ese es su un giro- bolsillo. Eso es un giro enorme. La caridad obligada o impuesta. Es que La deja más de orientada ser. a lo que, claro, a lo que les da votos. La El orientada, estado de pues, bienestar destruye la solidaridad. Y sobre todo, si en vez de donar dinero, donas ya el objeto. Sí, sí, Porque si donas el aparato médico o donas el cuadro, Sí. ahí ya no es decir, manera de meter doné la manera. 1.000.000 de euros. Claro, Un eso hace lo que quiere con ellos, claro. Exacto. Pero si donas el cuadro o donas el equipo médico, Ya los jorobaste, no lo Es puedes otra- manejar. otra Bueno, cosa a que ver, no vimos la estamos reacción de comentando que- Podemos, ¿no? Cómo se pusieron con Nacido Gómez Bueno, y que se Ortega. tardaron en instalar bastantes máquinas, de Amancio Ortega. Creo. No, que creo que está sin instalar todavía. Porque claro, hay una Algunas sí que resistencia están. de todo el aparato público sanitario, hay una resistencia. Entonces, inconveniente es que este enchufe, habría que cambiar el enchufe de país, 6 meses va a cambiar el enchufe para enchufar el aparato. Hay una resistencia enorme. Pero algunas ya están y Sí, sí, otras no. algunas Se depende de funcionando, la sí, comunidad y la Además, resistencia que del son, son gobierno de última local, generación, ¿no? son mejores que las que tenían los hospitales. También hay maquinaria habitual infrautilizada en Sí, el sector siempre, público, siempre, o sea, siempre. siempre la hay. Bueno, otra cosa también se puede decir que es que, bueno, de origen asturiano, pero que tiene familia aquí. Yo, bueno, conozco varios parientes de Oviedo, de Palacio de Arango, o sea, que en fin, no era una cosa, bueno, marchó y ahora vuelve, no, está bueno, no digo nombres, pero bueno, ando por la calle los veo todos los días, ¿no? Que está muy relacionado, bueno, son de ahí de Salas y de Cornellana, y ahí tienen casas, y bueno, por lo menos conozco 2 que tienen casas ahí en Salas y Cornellana. Estaban, bueno, hoy estaban ahí en los Facebook, claro, la gente les daba
pésame y tal. O sea que no es una cosa abstracta, es una cosa concreta, personalizada en Asturias, ¿no? ¿Conocéis parientes de Plácido? No. Yo seguro que por el tema de Salas algo común tenemos, Salas y pero Correana, ni yo te digo, idea. bueno, no digo nombres. No, 3, ahora que me estoy dando cuenta conozco 3, no solo 2. Pero, bueno, los medios destacaban mucho del caballero, que no lo dudo, pero bueno, me parece un término un pelín anticuado, ¿no? El caballero, que sabía besar la mano de las señoras y tal, bueno, está bien, no lo critico, pero bueno, ¿qué más da, no? Con tal de que sea una persona educada, que lo era, lo de caballero, no sé, a mí me chocó un poco, ¿no? Es como decir, ahora, como, no sé. Quizás hoy leía por la mañana en El País, destacaban su cualidad de discreto. Y quizás no conocemos precisamente a sus parientes por esa discreción que ha caracterizado tanto a la figura como a la familia. Son gente discreta, abnegada, vinculada a Asturias. Todas las grandes fortunas son discretas. Sí, generalmente. No puedes hacer una fortuna haciendo el babayu, ¿no? Pero en la parte de, para mí, aparte de su generosidad, sobre todo fue su no desvinculación, sino todo lo contrario con Asturias. Y sobre todo su presidencia con la Fundación tal, Príncipe, que internacionalizó un poco más los premios, sobre todo en el ámbito que él controlaba, que era el iberoamericano e incluso el anglosajón, el norteamericano. Y fue una época de cambio profundo que se sigue esa vía marcada por él en aquel entonces, es la que continúa la Fundación Princesa en estos momentos. Un hermano del Jerónimo, que no sé si vive, mayor, poco el patriarca, no sé si vivirá porque Plácido tenía 88, pues hace como 10 años salió en una revista, las Forbes, una de estos como el hispano más influyente de toda América. O sea, que este es un grupo familiar, empresarial, más importante de lo que se cree. Bueno, los VIPs son muy importantes, más que Carlos pero... Sims. Más que Carlos Slim o no sé qué. Bueno, hispano. Es que a veces... Bueno, sí, hispano, pero Carlos Slim Slim es es hispano. es libanés, es ¿no? tener Vamos, sí, más- es hispano, pero... más influencia. No, sí, pero Sí, hombre, pero es de origen libanés. Bueno, pues es como si dices, bueno, pues este también es pues lo mismo. Bueno, bien, de de acuerdo, México, no vamos pero a de estar origen como los español. nacionalistas catalanes que te miran el ADN para ver de dónde eres, ¿de acuerdo? No, Pero bueno, no y yo todo... también quiero destacar, y si no lo digo exploto, que la vida y la obra de Plácido Arango demuestra que la iniciativa privada siempre es mejor que la pública. Siempre. No estoy de acuerdo, Yo sí. porque también encuentras, sí, yo estoy de acuerdo que es mejor, pero también encuentras iniciativas privadas desastrosas, o sea que Pero entonces, la casuística es te caes terrorífica. tú, no se caen todos. Bueno, ya, pero la Me casuística refiero a siempre eso. encuentras a gente Me refiero a eso, maravillosa que y si gente necia. Si tú con tu dinero puedes emprender, si no nos pusieran tantos obstáculos más habría, y además beneficiar a todos, y si además sacas mucho, ser generoso porque eres buena persona o lo que sea, pero la administración pública lo que hace es una pisonadora y un destructor de nuestro dinero para enriquecerse y hacerlo mal. No siempre y no de acuerdo. Dime lógicamente. un ejemplo en que no. Dime un ejemplo en que no. Hay Un ejemplo, sectores, un ejemplo concreto. Hay De sectores de la privados o economía, No. hay sectores de la Público, economía que y sea tal. bueno. Que, Un ejemplo que de la un sector iniciativa público que privada, vaya bien. por favor, Un ejemplo. La iniciativa Concreto. privada. Va a ir al lugar común de la Déjala sanidad, hablar, lo sabemos. a ver, La deja hablar. iniciativa privada cubre una serie de necesidades. Cubre lo que le dejan cubrir. Déjala hablar. Aunque lo dejen. Es en busca de beneficio. Si no hay beneficio, la iniciativa privada no va. Y hay elementos importantísimos que no dan ese beneficio, que lo tiene que cubrir, ¿Por ejemplo? cubrir la administración. ¿Por ejemplo? Desde la sanidad, No. desde la sanidad No, pública. no, Sí, por favor. no. Bienvenido al cliché. Siguiente. No, lo hace- no. Siguiente, este no vale. Dime qué país. Pasa palabra. Pasa palabra. ¿Qué país tienes? Es un simplemente desastre la sanidad. En todos los países del mundo. En este, yo me ciño en España. La educación en todos los países. Mira el informe de PISA. Todos, en todos Estados Unidos, desde todos. Y mil cosas, ¿eh? Hasta las infraestructuras. No. Cíñete a España. Todo. ¿Qué sector Infraestructuras, público en todas, España todas, es mejor y lo hace todas, bien? todas. Sin A ver. malgastar el dinero. Un Veo- sector concreto, Vamos a dar un ninguno. volantazo a tal y vamos a meternos ya hasta el universidades. cuello en el problema. Vamos Desastre. La vamos a- tesis, no me hagas hablar de la tesis. Sí. Vamos a empeorar la situación. Resulta que el Principado bate récord de empleados públicos en los últimos 10 años. Mira, enlazamos. Por eso digo, el incremento de empleados Enlazamos. públicos. Pásame la gorra. Así que, ¿qué os parece? Ala, Eh, esto es Es el casi para ti, momento ¿eh? es el momento de que caiga una ¿Qué os bomba. parece? Bueno,
vas a decir hasta cuándo tiene que disparar el enemigo. Vamos, los liberales cuando os ponéis mandones no hay quien pueda con vosotros. ¿Qué os parece este incremento del empleo público en la comunidad autónoma? Récord comparado con otras comunidades, ¿no? Y con nosotros mismos. 58.000 empleados públicos. 58.000. La tasa del 24%. Pensemos ya no en el número global de funcionarios públicos, sino en si los podemos sostenerlos. Y si los O sea, ponemos en tenemos fila, uno ¿hasta de dónde cada llegarían? aparte, uno de cada 4 asturianos trabaja para el sector público, bien sea municipal, autonómico o estatal. El coste que ello supone es evidente, pero es que tenemos unas tasas de las actividades más bajas de Europa ahora mismo. Y además la situación en Asturias, lejos de parecer agorera, creo que todos estaremos de acuerdo en que no es la óptima para sostener ese sistema. Demográficamente vamos a incrementar la necesidad de servicios y ello incrementará el número los de funcionarios que los demás. No, pero vamos a necesitar con el envejecimiento de la población cada vez más servicios si seguimos en esta línea. Y más servicios implica más función Estamos pública. a tiempo de emigrar los viejos, ¿eh? No pasa nada. O sea que... Os van a emigrar. No sé si te has dado Nos van a cuenta. emigrar al cementerio. Nos van, con la Están eutanasia, están nos van a imprimiendo aplicar los la billetes eutanasia y también. todo para Yo tengo para una allá. teoría que es que cuando una región o una autonomía, cuanto peor va, más empleo. Sí, el público, récord lo tiene Extremadura. Es siempre al contrario. Región, autonomía, país que va muy bien, la cantidad de funcionarios públicos es casi la mínima. Desde los países nórdicos. Es una de las más altas de Europa en los países nórdicos. Y cuanto peor va, aumenta. Y ojo, no es todo, porque bueno, a lo mejor se dice, ala, todos fuera. Siempre cuando se habla cuando se habla de funcionario, todos en la mente automáticamente, el que está detrás de la ventanilla y dice, venga usted mañana lo hago, pero están los médicos, las enfermeras, los policías, la Guardia Civil, los maestros, los militares, profesores, nuestros compañeros. los militares, esos también son empleo civil, empleo son empleo público, ¿Cuándo y cómo? funcionarios. El problema es de O sea, distribución, no al solamente final. es ese que tenemos todos en la mente de vuelva usted mañana. A ver, con el grado de digitalización que podíamos estar teniendo, no tiene ningún sentido y muchísimas plazas que sobran, muchísimas. Y es una manera de tener un pesebre, palabra que digo todas las veces que vengo aquí, y tener a la gente contenta porque llevamos 40 años de socialismo en Asturias y esto va cada vez peor. Entonces es un pesebre, Yo estoy no de hace acuerdo falta con Ana. tanto. Son gente que no produce y ya hay más. un duermo. Y es una tendencia a Un nivel médico no nacional. produce, un médico no yo no estoy produce, hablando de un esos profesor no funcionarios. produce. Bueno, ¿cuál? a ver, Ana, ya se sabe, aquí luego hay muchos que le den favores que se pagan así. claro. No, O sea, a ver, está sobran claro es que guardias hay un civiles, voto cautivo. maestros, Esos no- a ver, para médicos, empezar, los enfermeros, profesores- profesores universitarios. muchos sobre profesores todo se eso, pueden ¿qué digitalizar, sobra? es verdad. ¿Qué sobra? Al final, lo que creemos, el que está detrás de la ventanilla y que dice vuelva mañana, no trajo usted la póliza. No, porque hay muchos que sí trabajan, de esos que dices tú, que parece Entonces, que no, se- es que dice, Es un trabajo que no quitar, produce. hay que quitar. Es un trabajo que no Bueno, habrá que ver hasta qué punto se militares, puede bomberos, digitalizar. policías. Cuidado, que atacan, cuidado. Pero déjate, no hablar. Bueno, pero mientras me protejo, estás no, metiendo cállate, una vamos. falacia, una Ana, falacia, porque estás cogiendo solo los funcionarios. Y es verdad que yo desde mi casa con el ordenador podría hacer muchísimos. Si todo estuviera bien conectado, yo desde mi casa podría hacer muchísimas cosas y sin embargo tengo de que hecho ir. las haces, y de hecho las haces. Las hago, pero Mira, por ejemplo, mira, para renovar el título de familia numerosa, no, porque no funciona, entonces tienes que ir Público allí. o privado, por ejemplo, la banca está cerrando entre otras cosas porque se hace todo desde casa. Volvemos a la iniciativa privada. No, pero, público o privado, el problema es el mismo. Los La ley avances 39/2015 tecnológicos, obliga. Los avances tecnológicos llevan a eso. Ahora, Pero yo no creo lo están aprovechando. que hay dos cuestiones, el empleo y la organización, que no están relacionadas, pero no siempre. Eso que hablas tú es de la organización. Y claro, eso no... Esto con mala organización puede necesitar que incrementes el empleo público hacia infinitum. Yo creo que la clave no es reducir funcionarios, sino reducir... Es una cosa que el presidente Trump, yo debería ponerme de pie cada vez que lo cito, no sé si lo está haciendo, pero él estaba en el programa que por cada nueva ley Lo hizo. suprimía dos, Lo me hizo. parece, o tres. Lo hizo. Eso Y es quitó clave. muchísima burocracia. Eso es clave, exactamente. Y si O como haces me eso, gusta decirlo a mí, entonces, burocracia. No, si hay que haces eso, agilizar no las necesitas cosas. una legión de funcionarios. Claro.
Aunque no dudo de la probidad del funcionario, si se parece ese término, ¿no? No dudo de su probidad, incluidos médicos, enfermeras, guardias civiles y tal. Pero la cuestión es la organización. Es la organización. ¿No? Yo estoy de acuerdo y sobre todo en lo que dice Ana, o sea, con la tecnología que tenemos hoy en día puedes agilizar muchos trámites que, bueno, vamos a ver, puedes acabar con el estado de las autonomías, porque a lo que se tardaba Ahí antes querías en llegar ir tú, a Javier. Madrid, no sé qué, Ahí por querías llegar tú, descentralizar, Javier. porque hay que ir a Madrid, hoy día ni a Madrid ni a China, lo haces en casa con un ordenador, no hace falta acercar la administración a los ciudadanos. ¿Cómo que acercarla? Ya Más lo cerca tenemos. no puede estar, porque la tienes en la pantalla del ordenador. Pero Para pensemos lo que les también el interesa grado funciona bien, estatutarios, ¿eh? O sea, aquí estamos hablando de 58.000 empleados públicos y estatutarios, es decir, personal sanitario son un porcentaje elevadísimo del funcionario de la comunidad autónoma. Aquí al final el problema es de distribución y de prensa. Es verdad que lo que es la palabra funcionario quizás sea una de las que más filias y fobias despierta Bueno, y al envidias, ciudadano. envidias, ¿eh? pero y ¿sabes no por qué? pillar Es ese una cuestión funcionario. de Pero ¿sabes por qué esa parte de esa Sí. fobia de Envidia. los privilegios laborales que tienen? Sí. En cuanto a estar en el puesto de trabajo, salvo robo, cualquier cosa, tú sabes que accedes, por oposición o lo que sea, concurso, a ser un funcionario y te retiras de funcionario a veces sin ningún incentivo para prosperar Y ten más, no hablo de Asturias para que no se moleste nadie, pero no hace mucho, un año o dos, en determinada administración, el absentismo era, me parece que 32 días al año en el sector público, y en el sector privado eran 4 días o 3. Claro, la diferencia ¿Pero de es quién es? abismal, la diferencia. ¿Eh? Javier, ¿de quién es la culpa de eso? ¿El funcionario? No, la culpa es del gobierno y de la falta de control. Hay mecanismos, el Sí, Estatuto sí, Básico de Empleado Público te permite emplear esos mecanismos. Bueno, ¿Qué pasa? Que estamos hablando de un voto cautivo muy militante, un voto que lo vimos en las elecciones del 15 con Podemos, un voto que se moviliza, un voto que está bien organizado. Al final nadie le quiere poner cascabel al gato porque no interesa. Y No, somos Podemos cautivos tuvo- de las promesas. Podemos tuvo un golpe genial al principio, hacía pocos años dijo que quería nacionalizar todos los medios de comunicación. Claro, el 99% de los periodistas de España a votar a Podemos para que los hicieran funcionarios. ¿no? Pues ha llegado el momento. No solo a votar, sino a escribir y a tal a favor de ellos. claro. Vaya chollo con estos... En este país, desgraciadamente, no hay prensa libre, hay prensa todo lo más como en la educación, concertada. hay un búnker No, libre. hay Hay prensa un búnker concertada. libre. Hay prensa concertada. Pero volviendo que viene a ser los funcionarios. Medio libre y medio subvencionada. Pero libre. Aquí estamos. Volviendo a los funcionarios, se ve, a ver, la intención del gobierno de la autonomía se ve porque en mayo del año pasado se volvió a la jornada de 35 horas. Eso significa más. Significa más en un momento en que la industria va para abajo, el turismo venga a ponerle piedras en las ruedas, y entonces la intención es tener un voto cautivo, como dice Laura. Y hay muchos de esos puestos que realmente no trabajan. Voto Yo cuando cautivo y enchufar al sobrín, pesebres. y Sí, enchufar sí. al otro, Sí, a la vecina, Porque además los altos al de la funcionarios- pastelería aquí del partido, esos Claro. cosas, claro. Y los altos funcionarios, los técnicos que tienen que hacer un informe, como no lo van a hacer favorable, pues entonces creo un montón de asesores, o eso lo externalizo. Entonces, y además es una tendencia general, creo que fue en el 2018, salió en Antena 3, que ya en España hay más funcionarios que trabajan en la empresa privada. Es que el funcionario no produce en el sentido de que Yo no creo está que no, creando... No, Sí, es sí, una sí. noticia Ana, que estamos, es una noticia estamos de en Antena una 3. tasa más o menos de, yo creo que alrededor del 20%, 20%, de Correcto. funcionarios. Yo no todos sé dónde modos, sacaron, pero La salió gente, esa todo el noticia. mundo quiere ser funcionario, por algo es. Sí, hombre, por los privilegios Bueno, porque, y estás más estabilidad relajado. laboral que Estabilidad. tiene. Una presión. Hay encuestas por ahí en los últimos años del bachillerato y la gente quiere ser funcionario, trabajar al Corte Inglés y me parece que la Guardia Es Civil. la- Son la- las la tres tormenta cosas que... perfecta. Pero no nos pides las convocatorias, a lo mejor. Es la no las tormenta convocatorias. perfecta, tienes te ponen muchas trabas para emprender Es algo la estabilidad. y tienes la vida resuelta si consigues meterte Es en la el estabilidad funcionariado o laboral. Y no podemos perder de vista el origen del funcionario. El origen del funcionario es para que cuando haya cambios políticos, Sí. los que entren no echen a toda una clase trabajadora El cesante. para poner a los suyos. Los cesantes, Entonces, que la es restauración tener una clase cesante. trabajadora, digamos, independiente y preparada. Que sea independiente totalmente de los avatares políticos. Si gobierna uno tal, que ellos tengan el puesto asegurado. ¿Pero para qué?
para que sean neutros en la función. Sí, que hacen. neutros para que sean y neutros. Pero resulta que ahora no son técnicos. neutros. Y Porque tenemos si a vas Iván Redondo despidiendo que, a todos y poniendo una pero es que administración ahora no son paralela. neutros, porque si subes en la escala una funcionarial diferente. te encuentras con que no son neutros. Lo que encuentran... ¡Qué horror! No, perdonada, venga. No, dilo. No, nada, que dice Laura que es diferente, sí, pero quiero decir que la función del funcionario, que es esa que acaba de decir Francis, se la saltan a la torera externalizando los No, informes, pero no es creando esa una cuestión. administración paralela. No es porque los no externalicen, está- porque no la sirve. propia función se ha politizado, la función pública. Y el alto No, funcionario... yo tengo tíos que les quitaron del destino por no querer hacer el Pues informe eso, de turno el al alto político. funcionario Entonces, ya no, la función neutra, que para eso existe el funcionario, si no debería existir, ya no la cumple. ¿Por qué? Pues porque se ha politizado y porque, bueno, lo vemos Pero volvemos a lo hasta la mismo. carrera judicial, que eso una no sabe de parte del todo. funcionariado, De eso hablaremos porque luego. estamos olvidando a policía, ejército, bomberos, médicos, profesores, maestros, que esos están. es otro aparte son de otros eso, cuerpos. Sí, Nosotros sí, estamos pero- hablando del cuerpo general y tú estás hablando de los específicos. no, sí. no, No, sí, pero sí, vale pero todo, de porque la estamos hablando de mayoría. empleados De todas públicos. maneras, los otros, esos también están politizados. Y como te salgas de la raya, como le pasó a un soldado que defendió la unidad de España, pues te sancionan. Solo ¿Cómo ha tenéis que pasado? Pues que ver venga aquí al búnker, que aquí... Exacto. Es que bienvenido. hasta Lo hace poco acogemos. los directores generales en el Principado se nombraban a dedo. Fue un gran sindicato funcionarial el que consiguió esas sentencias de evitar que los puestos de mando se sigan nombrando como si fuera personal eventual. Al final es verdad que lo que hay que hacer es poner medidas para evitar la politización del ¿Cómo vas a ponerlo funcionario. si la administración, sobre todo la autonómica, que es nueva, 40 años, ¿no? Pero cuando se creó, todavía están ahí, los primeros que entraron están ahora jubilándose. Entraron todos los de determinado partido según el color de la comunidad en ese momento. Y hubo comunidades que no cito, que entran todos con el carné a la boca, ¿no? Entonces, ¿cómo les puedes pedir? No, es que limiten ustedes, establezcan criterios objetivos, no, pero si van contra sus intereses. Total. Claro. En 1975 en España había 493.000 funcionarios. Ahora hay alrededor de 2.000. Realmente 50 años necesitamos ese aumento. ¿Ha mejorado el servicio al ciudadano? Es cierto eso que dices, también es cierto que la carga fiscal era mucho más Liviana reducida que ahora. o inexistente. Pues mira, en eso era un paraíso. a pesar También de es ser una cierto que dictadura. España crecía como un cohete, era el PIB, pero en fin, no vamos a estar porque como hay una ley de memoria histórica, pues Pero puede hay que caernos aprovechar a el decirlo pelo. ahora. Vamos a hablar de eso. Puede caernos el pelo, pero vamos, que si nos puede caer el pelo. Me pongo No, pero es caso. evidente que la gente quiere ser funcionaria, no hay más que ver cuando hay una convocatoria, o sea, las pocas plazas que hay y los miles de personas que quieren acceder a esas plazas. Claro, O sea, porque la hay gente dice, facilidad "No, para yo me emprender, meto ahí y hay ya está". facilidad para No, emprender. No, ninguna. ¿Cuánto ha Ninguna. bajado el nivel de crecimiento de empresas? Se destruye, ya no Y en hay, no ha realidad habido. son los que crean la riqueza, las empresas, la gente no lo entiende. La iniciativa privada. sí. Pero eso nos lleva más lejos, ¿eh? Porque yo creo que todo este emprendimiento, bueno, no, es otro tema y muy complicado, pero todo este emprendimiento que tanto se dice, hay que emprender a los jóvenes, emprender, yo creo que hay bastante de engaño, ¿eh? Seguramente vamos o estamos viendo ya a sociedades con un altísimo nivel de paro. No digo España, que ya lo tiene, pero en general, por las nuevas tecnologías, por la mecanización, No, por... las tecnologías crean trabajo. Eso siempre se dijo. Mira, Eso tú siempre- compara ir Espera. un coche a caballo o ir un coche a motor. Eso siempre se dijo y fue verdad. Y los luditas estaban equivocados, rompiendo, tal, etcétera. Pero quizá ese dogma esté tambaleándose. Quizás esté tambaleándose. Por la Yo no cuarta estoy de revolución acuerdo. industrial, pero no de estoy todas... de acuerdo porque se crean... son otras necesidades. Es verdad que lo que hace falta es más formación y no la estamos teniendo, ¿eh? La calidad de los funcionarios de enseñanza, pues, que no son ellos, es el programa. Y cambiar el modelo productivo, porque precisamente en un modelo productivo como el asturiano, con paro estructural, no podemos pretender que la digitalización no se cargue puestos de trabajo. Bueno, y estábamos en estas y de pronto se entrevistan el presidente Sánchez y ¿cómo lo llamamos? El líder de la oposición, Casado. Se ven, se dan la mano en el Palacio de la Moncloa. Son risitas muy contenidas, es todo teatralizado, ¿no? Claro. y nada de nada, que se sepa, ¿no? Antes, como no sé qué lo comentaba esta mañana en qué radio,
antes de que saliera del Palacio de la reunión ya estaba dando un comunicado el PSOE poniendo verde a Casado. Si no dieron tiempo o sea, que es una cosa, es una encerrona, pero vamos. Sí, pero aparte, bueno, es evidente que tampoco iban a sacar nada teniendo ahí las elecciones en el Entonces, País Vasco. tú eres Pablo Casado, ¿para qué vas entonces? Bueno, pues por figurar un poco y que se le vea, porque, en fin. No, yo te digo por qué voy. Obligación A ver qué va. institucional. ¿por qué va? Es lo que le toca. Porque te llama el presidente del gobierno. Es lo que le toca. Y te cuadras. No, te llama el rey y vas, y te llama el presidente del Ay, pero gobierno, eso no lo- al líder no lo de la cumplen, oposición, y tienes que ir, porque entonces Bueno, bien, eres de acuerdo. oposición de qué. No, Si te llama el presidente del gobierno, De te acuerdo, dice, sí. ven, como si Concedido. te llama todas las semanas, hay que llegar a acuerdos, te guste o no, lo que sea. Ojo, Moncloa cedió. El que se adelantó fue el PSOE, pero Moncloa cedió a Casado la sala principal para que hiciera él primeramente el comunicado. Lo que pasa es que tarda en hacerlo. Y luego fue Ferraz. Ferraz con la recortada. El Con la plenipotenciario. recortada. Pero el que vaya está maniatado, porque teniendo en cuenta quiénes son los socios de Pedro Sánchez, ¿qué va a hacer? ¿Ceder a lo que quiera pedirle? Pues no puede. Sí, Él le dirá, oye, rompe con ellos y yo te No apoyo. puede porque tiene el pero- aliento caliente en el cogote de otro partido. Yo porque si hubiese no, ya aprovechado veríamos para hacer un cómo se registro, a ver si aparecen las 40 maletas esas de Delsi y Rodríguez. ¿Qué A lo mejor- llevarían? A lo mejor. Divisas. Yo digo que oro. Mal pensada, pues No, hombre, juguetes para los oro. niños, Oye, juguetes ayer- para niños. medicamentos. Ayer en Aruba pillaron un avión con más de Pero es un paluca, con una no tonelada, ¿eh? tonelada, sí. Bueno, Yo volviendo, creo que volviendo, hay Laura. instituciones claves, el Consejo General del Poder Judicial, Claro. el Defensor del Pueblo, hasta Televisión Española, el Tribunal de Cuentas, Sí, mil cosas que se necesita llegar que a se acuerdos, que necesita. están en funciones desde hace... No, ya no están en funciones, ¿eh? Están en función, hombre, No, no, que van a estar va, en el funciones. Consejo General del Poder Judicial está desde el 18 en fundidos. funciones. Bueno, ¿y qué quisieron hacer hace Entonces, unos meses? no, ¿Un chanchullo? hay que renovarlos. ¿Pero quién tiene que llegar a Se acuerdos? exigen ¿Tiene que ceder dos... solo No. Casado? Como no se exigen mayorías, sino mayorías cualificadas, 200 que sí. no valen dos quintas partes o tres quintas partes en algunas instituciones. Hay que llegar a acuerdos, guste o no guste, salvo cuando hay que llegar a acuerdos no es que ceda una parte a favor de la otra, no. O si no, ¿cuál es la solución? Mantener Lo que hay. in albis en qué pasa? funciones. Modificar, Bueno, modificar el es- sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. Precisamente tú eres otro operador jurídico y bien lo ¿Y sabes. cómo se cambia eso? Tenemos, ahora mismo, se cambió en el 85, o sea, estamos escogiendo No, 12 vocales políticamente con- cuando el sistema de Devolviendo elección la era... independencia Eso es una judicial. de las Devolviendo. creencias de Alfonso Claro. Guerra, me Claro. parece. Vale, Y tenemos... hay que cambiar, continuadas por Aznar, Rajoy. bueno, y hay que cambiar todo el sistema, Zapatero, bueno, todo el sí, sistema de sí, elección de luego. todos esos. Lo que pasa es, bueno, pues si hay que llegar a acuerdos, porque nadie llevó ni Casado, ni Sánchez llevó nombres, porque podía decir, mire, yo llevaba estos nombres y me hizo caso. No llevaba ni nombres. La ni propuesta nada, que llevaban porque- era modificar el sistema. De O hecho, al parecer, modificarlo, según se o- filtró, que era la propuesta. Bueno, pero el Greco... El reglamento es la ley, como siempre se dice. Sí, claro. pero ¿qué se dijo? Se No, modifica primero el sistema. nombramos y luego ya cambiaremos el sistema. ¿Por qué? Porque llevan tuya mía, cabecina y Sí, gol claro, desde claro. el año 85. Ahora vamos a ver, yo estoy de acuerdo contigo que si te llama el presidente del gobierno vas, Sí. porque estamos en un país civilizado. Yo por lo menos si me llama voy. Es que es que hay que no. Sí, tú A mí me llama el alcalde de barrio y voy, que es mi máxima autoridad inmediata. Ya no hay Entonces, alcalde de barrio. bueno, en fin, pues, Javier, desde espabila. desde la Sal tumba. sal del búnker. Desde la tumba me llama. Pero eso sí, estamos de acuerdo. Ahora, también yo creo, y no echo la culpa a nadie en este caso, me parece que en estos momentos en España es imposible llegar a acuerdos de ese tipo, de ese calado. Me parece que es imposible. Sí. Salvo que una de las dos partes se ponga de rodillas, que tampoco tampoco es una posibilidad, ¿no? Casado no le puede dar un cheque en blanco, porque es que entonces ya termina de hundir el partido. Bueno, no por eso, sino terminando de ir a España. El partido Bueno, no. que se arregle el partido. El problema es que... Bueno, él puede ir de Salvador. Pero y de viceversa, Europeo, pero no viceversa. puede. Tampoco Sánchez puede hacer nada porque, vamos, ¿Le dejan se sus le socios? suben, se le comen los hígados. Claro. Los catalanes, independentistas, A mí, los Y la sobre comunistas. impresión todo que me da- por esas instituciones que tienen mayorías cualificadas, que no vale la simple mayoría, la Para mayoría mí- absoluta, la para mí mitad más quedó- uno. Entonces, sobre todo son nombramientos de personas y
se puede acabar, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, que sí que hay esas mayorías cualificadas, pero la designación o el cargo es vitalicio. Desde el Tribunal Olvídate de Supremo, Estados Unidos, que estamos desde en el España. Tribunal Supremo y muchas organizaciones es vitalicio. Por eso es que hay, por ejemplo, mandatos presidenciales en el que no tienen ninguna trascendencia porque están todos vivos. Incluso hay de repente un mandato presidencial que posiblemente no tiene ninguna trascendencia, pero concurre que hay 2, 3 fallecimientos y que hay que elegirlos. Hay una señora como de 90 años, súper pachucha y tal, ahí resistiendo como Sí, una sí, leona. mientras son No sé si es son cargos progresista o vitalicios. conservadora, no sé qué es, Progresista. pero está ahí resistiendo como una Pero leona progresista. y a los 90 años Entonces, y lo que no quedó en cede el evidencia, sitio. lo que quedó en evidencia con la reunión de Sánchez y Casado, que fue ayer o Ayer. pues es que Sánchez es la oposición de la oposición y que lo que ya habíamos pensado muchos, que mintió al rey cuando le dijo que podía formar gobierno porque en realidad no tiene mayorías para nada. Entonces llamó al PP a ver si Casado se bajaba los pantalones y no se los bajó. Porque él ¿Estás no... segura que no se los bajó? No, no estoy segura, porque también oí que llevan un mes y medio el ministro de Justicia y el equivalente en el PP Yo Por eso te digo, resumiéndose, es que estás segura. reuniéndose en Es que eso secreto. de engañar al rey, Pero bueno, al rey le solo propone lo para de- presidir Solo la reunión de ayer, ¿no? para En la presidir reunión el de ayer gobierno. no hay oposición porque el gobierno es la oposición. Y su compañero de gobierno también es la oposición de la oposición y aquí nos ponemos todos. Y nosotros somos la oposición de la oposición de la oposición. Nosotros somos el búnker, Este la búnker resistencia. resiste lo que haga falta. Si el rey, ¿cómo se le va a engañar al rey si el rey dice No es la primera te vez. designo para ser presidente de gobierno, punto? Y él lo consigue. Sí, la tercera vez, las dos primeras Lo no, consigue, ¿eh? lo consigue. Las Casado, dos primeras Casado mintió, ni eso, mintió. ni eso. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿La solución cuál es? Seguir como hasta ahora. O mañana elecciones, así, hasta que vuelva a ganar Va a haber Pedro. elecciones. Así, Las ¿hasta va a haber. qué? Yo A mí creo- si hay Hasta- elecciones yo me creo- haces la hasta- persona más feliz del hasta- mundo. hasta Quiero que- elecciones. no, exacto, Yo también. hasta que Este gane año Casado. las hay este año. Sí, ¿eh? ojalá, Sí, sí. ojalá, Y ojalá. que Va a gane depender de los Casado. presupuestos, Y Casado ¿no? con De- mayoría. No van a- yo ya Y lo he todo el dicho en algún resultado. programa anterior. En mi opinión, no van a poder sacar los presupuestos adelante y acabarán con una moción de censura. ¿De quién? ¿De quién? De que no suma nadie, no suma. Yo Eso, creo, olvídate. yo creo que puedan Eso acabar. acaba Sin como el presupuestos. camarote de los hermanos Marx, que Pedro es Sánchez- moción de Pedro censura es una cosa miente fina. incluso a sus socios, o sea, es una persona que Sí, miente a sí, todo sí, el mundo. sí, estoy de acuerdo, pero para Entonces, moción No, de censura moción de no censura veo es una nada cosa que fina. hay. No, esto ¿Y acaba quién va a pues sumar? devorándose en el camarote de los hermanos Marx, que moción En otro de censura. búnker. No, En ya otro quisiera, búnker. ya quisiera. Bueno, vamos a cambiar tema. A la rebaja eléctrica no contenta a nadie, no contenta a la siderurgia y a los particulares, como se dice, pues no nos afecta, o creo que no Sí, nos afecta. Nos Pero, afecta porque vamos a vivir en una... bueno, región nos más afecta pobre. no directamente el recibo, quiero decir. ¿Y cómo lo veis? Mal. No, Lo veo no. negro. Negro, fundido a, ¿cómo se dice? Negro Es decir, total. fundido a negro, ¿cómo se dice negro, eso? negro. Pero esto viene de lejos, ¿eh? Sí. En los 90, al estamos hablando ministro... de la espera, actualidad. voy a dar una anécdota. Al ministro de No es Industria una en los clase de 90 historia. de González, que se llamaba Luis, para más señas asturiano, Luis Martínez Noval, le preguntaron cuál era el plan de industrialización de Asturias, ¿eh? Y dijo que no tenían planes, y hasta hoy. Hasta Sí, hoy. Pero Podrían para gastar ti los liberal, fondos ojo, lo bueno es que no tengan plan de industrialización. Que esa, Pero es que el y plan que esa tienen es de intromisión del destrucción. malvado Leviatán El plan en las que libres tienen- empresas privadas. El plan que tienen es de ¿En destrucción qué total, quedamos? porque, ¿En qué quedamos? porque lo único por ejemplo, ArcelorMittal hizo una inversión en Gijón con la batería de Koch de 150 millones de euros, que pasó desapercibida. No, vamos, no le hicieron, ni fueron con él a inaugurar, ni nada. Y ahora hay dos personas, dos ministerios que son completamente contrarios, el de Industria y el de la Transición Ecológica, que son totalmente contrarios. Bueno, la pero ahora, pues, Teresa Rivera lo que quiere es acabar con todo. A la historia. Porque es una activista, no es una ministra A la del... historia, ¿qué me decís de esta rebaja que no contenta? A ver, estamos con una bonificación del 85%, más o menos. ¿A cuánto? Lo que deberíamos saber, y no por meternos en datos técnicos, tendríamos que saber a cuánto queda el kilovatio hora. Si la patronal y los sindicatos te están diciendo que es una rebaja mísera y que lo que se tienen que tocar son los peajes y que se tiene, bueno, la patronal evidentemente habla de exenciones fiscales o vacaciones fiscales de la producción eléctrica, los operadores ya te están diciendo lo que tienes que hacer. Y además ¿Qué es? vemos
ampliar los Extinción total, igual que peajes, Francia y Alemania. aumentar, es que no podemos competir. aumentar las trabas, por ejemplo, para las medidas antidumping con la producción china de acero, proteger nuestra industria. Precisamente antes hablábamos de Donald Trump. Desde mi punto de vista, sí, incluso los más liberales te dicen que no podemos competir en igualdad de condiciones con quien no respeta. No pongas, quita tus trabas para poder competir. Te estaba hablando de quitar trabas precisamente, la producción eléctrica. A ver si lo dejamos hablar. Una, por Ana, con lo de Arcelor que invierte tal. Que invierta todo lo que sea, la iniciativa privada lo puede todo, pero hay que ver las emisiones de CO2, o sea, tú invierte, haz lo que quieras, pero envenénanos, contamínanos, como la canción. ¿Pero qué dices? Si nunca nos ha ido tan bien. Sí, contamínanos. Bueno, es que para el Y lo que se trata con esto sí, o sea, es por hacer tendrá que haber unos controles administrativos públicos de que se cumplen ciertos parámetros de emisión. Eso segundo. Estamos comprando carbón de Marruecos, energía hecha con carbón y de nuclear de Francia. Al final vamos a quedar ni para turismo. Lo de aplicar estas subvenciones tienen que jugar todos con la misma baraja. Si Francia juega con una baraja, Alemania juega con una baraja... Con costes energéticos más bajos que los españoles. Nosotros tenemos que jugar con esa baraja. O sea, que acabas de decir una cosa y su contraria a la vez. Si no, es el fin. No, lo que te estoy una cosa y su contraria. Vale cualquier cosa que haga Arcelor. Arcelor, mira, invirtió... Pero tú sabes cómo es la batería de Koch. La batería de Koch cumple toda la normativa y contamina muchísimo menos porque lava el gas. Contamina menos. O sea, no contamina. Francisco, si me lo permites, vivo en Avilés. Pero tú no se puede vivir sin industria. Esta mañana en Gijón una nube tóxica, no sé qué, de Arcelor cubrió toda la ciudad, que creo que estaban aterrorizados. Contamínanos, no nos despidas. Si me lo permitís, yo vivo en Avilés. Es decir, una de las ciudades más contaminadas. No despistas, que estos después atacan. No despistas, tú vives... Yo soy obetense, pero vivo en Avilés. Otra pista. Es algo que se habla mucho en Avilés, el tema de la industria. Un tema que a lo Ibérica, o sea, estamos hablando de empresas contaminantes, estamos hablando de ArcelorMittal, que cumplen la normativa vigente, si no, no estarían abiertas, pero que dan una tasa de empleo de la que vivimos toda la gente, que suponen, y además en el PIB asturiano, una barbaridad. Vais a tener un aire limpísimo, espero que os aproveche para coméroslo. ¿No? Claro. Bueno, pues además yo quiero hablar del CO2. ¿Puedo hablar del CO2? ¿Puedo hablar del CO2? Nada. Voy a sacar la chuleta. ¿Puedo hablar del CO2 un momento, por favor? Sí. Bueno, voy a hablar del CO2. Representante del CO2. El CO2. Hay investigaciones hasta 3.000 partículas por millón, no pasa nada. En estos momentos tenemos 407 partículas por millón. Cuando había, escucha, el CO2 ya lo sabemos, no es, y además, si aquí dejamos de producir... Es el óxido nitroso, óxido nítrico, el CO2 es neutro, las partículas porque son el problema. Si aquí dejamos las térmicas, se cierran, ¿tú qué te crees? ¿Que no se va a comprar energía de otros lados como estamos haciendo ahora? Y no van a contaminar en otros sitios y le va a salir más barato. Nosotros no vamos a respirar nada porque aquí no va a quedar ni el tato. En el búnker respiraremos caiga quien caiga. Aquí no nos llega nada. Respiramos el mejor aire. Cada 2 por 3 tenemos alertas de contaminación. Tenemos la mayor porcentaje de Asturias de cáncer de pulmón y todo relacionado con las vías respiratorias de España y de Europa. Eso sí, que sigan teniendo reduce el peaje a renovables. En esto aparece un tipo que no calificó, que se llama Willy Toledo, y soltando todo tipo de exabruptos y barbaridades y presumiendo en juicio y presumiendo de ello, evidentemente contra las creencias religiosas católicas, porque por supuesto del profeta no se le ocurre decir ni palabra, porque como se le ocurra decir algo de una ayatola o del profeta, ya sabemos lo que le va a pasar en 48 horas. Bueno. ¿Qué os parece vamos a llamarlo gamberro por decir algo suave? Pues que si él no se estuviera metiendo con Dios o con la Virgen, nosotros no estaríamos hablando de él. ¿Qué es lo que busca? Protagonismo. Pues intenta buscar de esta forma lo que no encuentra de otra. Bueno, de todas maneras ha sido detenido por no ir a declarar. O sea, no ha sido detenido por ofender, sino porque le pusieron una demanda y no fue a declarar 2 veces. O sea, que, si empiezas por Dios, es por los tribunales ya los desprecias. Él busca la fama porque hace 1000 años que no hace nada más que el ridículo. Es un polemista. Pero ayer fue ya lo que es el pleito, el juicio. Yo hay una cosa, yo estoy en las antípodas de Willy Toledo, sobre todo por la falta de respeto a los demás, porque él dice que si le cae
se caga en no sé qué por si le cae tal. Sí, en la intimidad, en lo privado, tú puedes decir todo. Ojo, en lo público no. No, claro. ¿Eh? Ayer por las calles Oviedo, gente exacto, más o menos pimplada, dice lo mismo, había un montón de gente diciéndolo por la noche, pero ojo, es una cosa distinta, claro. A favor, entre comillas. Tienes que Yo respetar no a veo los demás. que sea motivo de cárcel. Es que no lo es. A Es ver, que la pena no es. Le están pidiendo 2 años de cárcel sustituida por una... Ay, que nos atacan, perdón. Si no pagas... Perdón, Francis, que nos atacan, ya tenemos que dejarlo, me avisan que esto del personaje ha acelerado el ataque de las fuerzas del mal, aliadas con él sin duda, entonces tenemos que dejarlo aquí. Hasta mañana, amigos, amigas, amigues, esperemos poder volver. Tenemos toda la voluntad, pero hay fuerzas que nos pueden superar. Así que vamos a hacer la coreografía de siempre. Búnker o muerte, venceremos.